Y te voy a animar para que vayas por favor conmigo. Vamos a estar en el libro de Éxodo, esta miniserie que hemos titulado ¿Cómo es Dios? Y vamos a estar en el libro de Éxodo, en el capítulo 34. Vamos a leer capítulo 34, versos 6 y 7. Y vamos a leer esos dos versículos y vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio de la palabra. Éxodo 34, verso 6 dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que hoy, Señor, te ha placido habitar en un edificio hecho de piedras vivas. Señor, que tú no habitas en santuario hecho por mano de hombres, pero tú has venido a morar en tu creación, Señor, en cada uno de tus hijos. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón a tu palabra, que podamos estar atentos para adorarte mientras tú nos hablas, Señor. Sabemos que conocerte a ti nos lleva a adorarte a ti. Y esta mañana te pedimos para que tú nos muestres cómo eres tú, Señor. Revélanos tu carácter y que podamos ser asombrados por él, que podamos enamorarnos más de ti, Señor, que podamos ser cautivados por la belleza, por la grandeza de tu amor, Señor, por tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben que hace más o menos 2 meses que empecé un curso? Es un curso de entrenamiento para convertirme en coach. No en coach deportivo, sino en coach empresarial. Y es un curso que dura 10 meses más o menos. Tengo que tener una certificación. Y una de las cosas que he estado aprendiendo, una de las cosas que he estado leyendo y que para mí ha sido muy importante es que tengo que aprender a escuchar a las personas. Y bueno, todos cuando conversamos damos por hecho de que estamos oyendo a las personas mientras nos hablan. Pero escuchar tiene que ver con poner el énfasis en conocer a la otra persona. Cuando tú haces preguntas a una persona, lo que estás escuchando es de alguna manera la perspectiva de esa persona sobre el asunto que tú preguntas. Entonces para que lo apuntes, ¿no? Cuando tú converses con alguien, es importante que más que platicar tu vida, porque eso es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Queremos que la gente nos oiga y empezamos a hablar y hablar y hablar. Pero cuando nosotros ponemos la importancia en la otra persona, le preguntamos. Y de esa manera podemos conocer a la persona. Y esa es la pregunta, en realidad, ¿cuál es la mejor manera de conocer a una persona? Si en la primaria o en la secundaria fuiste galán, me refiero a los hombres, probablemente ibas con las amigas de la persona que te gustaba y le decías: oye, ¿cómo se llama fulanita? ¿No? Es decir, puedes conocer o saber algo acerca de una persona preguntándole a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Pero la mejor manera de conocer a una persona es preguntarle a la persona directamente. ¿Estamos de acuerdo? Nada como sentarte cara a cara con esa persona y empezar a conversar y preguntarle. Y de esa manera tú puedes conocer de una manera más profunda y directa cómo es esa persona. La semana pasada comenzamos a hablar de la importancia de conocer a Dios. Y decíamos la semana pasada que Dios es la razón de nuestra existencia. Y veíamos en Jeremías que el profeta decía que la única cosa en la que podíamos encontrar nuestra identidad
en la que podíamos encontrar satisfacción en nuestra vida era conociendo a Dios, conociéndole y entendiéndole. Y este día, el día de hoy, he titulado este sermón, Muéstrame tu gloria. Porque lo que vamos a ver precisamente es que Dios quiere que nosotros le conozcamos. Y la mejor manera de conocerlo es preguntándole directamente a Él. El día de hoy tú puedes conocer de Dios o puedes conocer algo de Dios a través de otras personas. Existen muchos libros, existen muchos videos en YouTube, existen muchos archivos de audio que puedes escuchar que te hablan de Dios. Hay conferencias que hablan de Dios, hay muchos buenos libros, hay muchos materiales. Pero la mejor manera de conocer a Dios sigue siendo que tú te sientes y que le preguntes directamente a Él. Que te sientes con Dios y hables con Él. Y le preguntes y le conozcas de primera mano porque lo estás experimentando, porque estás en una relación personal con Él. Y precisamente eso es lo que hizo Moisés. Moisés tuvo la oportunidad de acercarse a Dios y de preguntarle de primera mano cómo era Él. Y quiero ponerte un poquito de contexto de esta situación. Si tú te acuerdas, en el libro de Éxodo, todo el libro de Éxodo narra la forma en que Dios rescató, liberó al pueblo de Israel cuando estaba como esclavo en Egipto. Toda la nación había pasado más de 400 años viviendo en esclavitud. El Señor los saca de la esclavitud de Egipto y los va llevando rumbo a la tierra prometida y van a través del desierto. Y de eso trata el libro de Éxodo. Y Dios les había dado muchas promesas y les dijo que les iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y todo parecía que iba bien. Excepto que el pueblo de Israel, como nosotros, era un pueblo muy voluble. El pueblo de Israel empezó a ver dificultades, empezó a ver el calor, empezó a ver que no había aire acondicionado por el camino que iban a pasar, que no había oxos y tenían que comer solamente un tipo de alimento, y comenzó a rezongar y comenzó a amargarse y continuamente estaba hablando en contra de Dios. Y llegó un punto cuando el Señor le dice a Moisés: mira, ven al monte, suben los ancianos, que el resto del pueblo no se acerque, porque te voy a dar mi ley, te voy a dar aquellas reglas, normas por las cuales quiero protegerte y te voy a bendecir para que me conozcas como nación. Y vas a ser una nación diferente de todas. Sube Moisés, está recibiendo las tablas de la ley, está platicando con Dios, la gente se queda abajo, está esperando que Moisés regrese, pero Moisés se tarda. Y en el capítulo 32 del libro de Éxodo nos dice que como la gente estaba desesperada porque Moisés pues no bajaba, pero tampoco mandaba un mensaje de texto, ni un correo, no sabían nada de él, dijeron: ¿sabes qué? Moisés ya no baja. Entonces van con Aarón y le dicen: necesitamos un Dios que podamos ver. Y Aarón, no tuvieron que hacer mucha labor de convencimiento, hace un becerro de oro, se los pone enfrente y dice: aquí está tu Dios. Y el pueblo entonces, ahora sí, como dicen aquí, se volvió la bichi, ¿no? Empezaron, dice, se desenfrenó el pueblo. Y mientras Moisés estaba allá, Dios le dice: oye, ¿qué crees? Ya se soltaron el chongo, ¿no? El pueblo de Israel, voy a destruir a este pueblo. Y Moisés intercede por el pueblo y dice: Señor, no lo mates, no acabes con tu pueblo, es tu pueblo, ¿qué van a decir los demás, el resto de las naciones? Y entonces Moisés baja, llega, está la fiesta en su apogeo. Moisés toma las tablas que el Señor le acababa de dar, en un berrinche rompe las tablas, agarra el becerro, lo destruye, lo hace polvo, lo mete en una jarra, le sirve a todos y hace que se lo tomen. Y no solamente eso, dice que el pueblo estaba desenfrenado. Entonces dice: ¿saben qué? Todos los que estén de parte del Señor, vénganse conmigo. Se levanta la tribu de Leví, va con él. Su hermano Aarón no sé si estaba allí, pero dice que el resto de los levitas se vino, toman la espada y entonces matan a todos aquellos que estaban fuera de control. Y dice el Señor: Moisés, ¿sabes qué? Va a haber consecuencias. Y una de esas consecuencias está en el capítulo 33. Dios le dice: ya no voy a ir con ustedes. Yo voy a cumplir mi palabra de llevarlos a la tierra prometida, pero yo no puedo estar en medio de un pueblo que es tan rebelde.
voy a mandar a mi ángel para que vaya con ustedes. Si vas tantito al capítulo 33, dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y mira el verso 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echará fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Dios le dice, mira, yo no quiero ir en medio de ustedes, son muy necios. Y una de esas me los escabecho. Entonces, mejor le voy a poner al ángel que vaya con ustedes y yo los voy a esperar acá, ¿no? Dice, y cuando escuchó el pueblo esa noticia, todo el pueblo se puso triste. ¿Por qué? Porque era el privilegio de que Dios habitara en medio de esta nación. Dios la había tomado como una nación especial. Y dice allí en el versículo 5, porque Jehová Dios, estaban tristes, se pusieron luto, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te de hacer. Dice el verso 6, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué es lo que sucedió? Dios ya no quería estar en medio del campamento, entonces Moisés se llevó una carpa, la puso lejos del campamento, y allá afuera del campamento puso ese lugar, esa tienda, y dice que allí se metía Moisés. Y cuando se metía Moisés allí, mira el verso 8, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Veía al pueblo que Moisés se levantaba y todo el pueblo salía a la puerta y lo estaban viendo hasta que se metía al tabernáculo. Y cuando entraba en esa carpa Moisés, dice que la columna de humo, de la nube, iba y se ponía sobre ese lugar. Y mira, dice que allí Jehová hablaba con Moisés. Verso 10 dice, y todo el pueblo, viendo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ahora, qué interesante porque el pueblo no se atrevía a ir personalmente. Lo que hacían es que adoraban a través de otro. Iba Moisés llegaba a ese lugar, la columna de nube se ponía ahí y entonces todos adoraban cuando estaba Moisés platicando con Dios. ¿Cómo platicaba Moisés con Dios? Mira el verso 11. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo hablaba Jehová con Moisés? Cara a cara. Ahora, eso cara a cara es lo que se llama antropomorfismo. Es decir, es una manera de expresarse de Dios, porque Dios en realidad no tiene una cara. Dios es su espíritu. Pero es la manera en que podemos entender que había una cercanía. Dios y Moisés platicaban en intimidad. Y dice el versículo 12, Moisés, aprovechando esa confianza, Moisés comienza a hablar con Dios y le dice en el verso 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido. ¿Se acuerdan del significado de la palabra conocer? Es intimidad. No es que, yo sé que has escuchado de mí. No, me conoces. Tú sabes quién soy. Y le dice, y te he conocido por tu nombre. ¿Se acuerdan? En lo que mencionaba ahorita, en los tiempos bíblicos, conocer el nombre de alguien
era conocer la persona, su calidad moral, sus atributos. Y le dice Moisés, tú me has conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés conocía a Dios, Moisés dice que platicaba cara a cara con Dios, pero Moisés le dice, Señor, muéstrame tus caminos. ¿Qué significa eso? Moisés le dice, quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer cómo piensas. Quiero saber qué es lo que esperas. Quiero saber qué es lo que te agrada, qué es lo que te desagrada. Quiero que me muestres tus caminos para que te conozca. Es cuando te sientas con una persona y, oye, ¿te gusta el fútbol? No, guácala, no me gusta el fútbol. Ah, a mí tampoco, ¿no? Y empiezas a ver en qué son compatibles, en qué son afines. Porque las amistades se basan en afinidad, ¿estás de acuerdo? No puedes tener un amigo que sea completamente diferente a ti, no le gusta nada lo que te gusta, odia todo lo que tú amas. Es difícil que seas amigo de alguien así. Normalmente hay afinidad. Y le dice Moisés, Señor, muéstrame tus caminos para conocerte. Quiero conocerte más, quiero conocerte íntimamente. Y dice el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y mira la respuesta, verso 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, Moisés no se queda tranquilo, le dice el verso 15, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dice, Señor, está bien, yo he hallado gracia en tus ojos, somos camaradas, me conoces, está bien, pero ¿cómo puede la gente saber que somos amigos? ¿Cómo puede la gente saber que somos tu pueblo si tú no estás con nosotros? ¿En qué manera vamos a ser diferentes si tú no estás con nosotros? Y entonces verso 17 le dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y esa es una pregunta interesante. ¿Conoces a Dios? Esa es una pregunta importante. Pero la otra pregunta importante es, ¿te conoce Dios a ti? ¿Se acuerdan que Pablo expresa eso? Dice, ahora que han conocido a Dios, o más bien, ahora que sois conocidos por Dios. El término conocer implica intimidad, una relación verdadera, no solamente información. Dios le dice, ok, vas a ver que sí. Verso 18, Moisés ya estaba entrado, y entonces Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ya que estamos en confianza, muéstrame tu gloria. Ahora, cuando hablamos de la gloria, estamos hablando, la palabra es kabod, literalmente significa peso. Estamos hablando de la importancia del carácter de una persona. Y el anhelo que había en el corazón de Moisés era, quiero conocerte, quiero ver tu gloria en tu esplendor. Y sabes, es el anhelo en lo profundo de nuestro corazón, el de poder conocer a Dios en su gloria. De hecho, Pablo, cuando habla en Romanos 8 acerca de la manifestación de los hijos de Dios, dice que toda la creación está parada de puntas, literalmente. Dice que está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque dice que la misma creación va a ser sujeta, o más bien va a ser hecha libre, porque ahorita está sujeta a degradación, a vanidad. Y en el corazón de los hombres hay ese deseo de conocer a Dios. Ese deseo que es a veces opacado porque tenemos tantos sustitutos baratos de la gloria de Dios. A veces nos conformamos con otra persona, nos conformamos con nuestra propia persona, con nuestra propia fama, nuestra propia gloria.
o con el dinero o con las cosas que mencionó Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su fortaleza. La única cosa en donde podemos encontrar esa satisfacción es en Dios, en conocer su gloria. Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y le dice el verso 19, el Señor le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero mira el verso 20, dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Dios le dice, ok, voy a hacer algo. Te voy a mostrar mi bien, pero no me puedes ver porque ningún hombre puede verme y vivir. Te mueres si me ves, pero te voy a mostrar mi bien. Pero déjame decirte algo, no estoy obligado a hacerlo con nadie. Seré clemente con el que seré clemente y tendré misericordia con el que tenga misericordia. Es decir, Dios no nos debe ni tiene compromisos con ninguno. Dios en su gracia le está concediendo esto a Moisés y le dice, lo que voy a hacer es que voy a pasar delante de ti, te voy a poner en una peña y entonces allí, ¿sabes qué voy a hacer? No te voy a enseñar una foto, no vas a tener una visión mía. Te voy a declarar mi nombre, te voy a predicar sobre quién soy. Te voy a mostrar cuál es mi naturaleza. Y eso es lo que vamos a ver. Este es el contexto nada más, es la introducción. Vamos al capítulo 34 y son 2 versículos los que estábamos viendo aquí donde el Señor hace eso. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1 para que no perdamos el hilo. Capítulo 34, verso 1 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras, que por cierto tú rompiste, ¿no? Le dice, las 2 tablas el Señor las había cortado, había puesto los mandamientos y se las dio a Moisés. Ahora el Señor dice, ahora tú las consigues, ¿no? Tú las rompiste, tú las pagas. Las traes y yo voy a poner mis palabras allí. Voy a poner las mismas palabras que había escrito en las otras tablas. Dice el verso 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Pero ahora vas solo, le dice en el verso 3, no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Verso 4, Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Qué interesante, ¿no? Que Dios bajó para dar un sermón acerca de sí mismo. Dice que estuvo allí Jehová y estuvo proclamando el nombre de Jehová a Moisés. ¿Qué es exactamente lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Cómo es Dios? Y comienza en el verso 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte. Ahora, voy a estar contrastando la versión Reina Valera con la nueva versión internacional y con la nueva traducción viviente para que tengamos un poco más de claridad. Pero Dios comienza su discurso, su enseñanza, su sermón, su autorrevelación a Moisés repitiendo su nombre. 2 veces dice Yahweh, Yahweh. Digo, tenemos Jehová, Jehová, pero en realidad la traducción más cercana es esa de Yahweh. En realidad no podemos pronunciarlo, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es 2 veces su nombre. Y él comienza repitiendo el nombre con el que se dio a conocer a quién. Cuando el Señor apareció, le dijo, yo soy Jehová. A Moisés, cuando estaba la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Estaba pastoreando Moisés en el desierto, ve una zarza ardiendo, se acerca y entonces el Señor le habla. Y le dice, tú vas a ir, vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y dice, ¿y quién me manda? Jehová. Cuando vayas para allá y te pregunten quién te manda, dile Jehová. Su nombre, le da el nombre con el que se reveló para hacer ese pacto en Éxodo 3. Ahora, el nombre de Jehová sabemos que básicamente significa el que es. La idea del nombre es resaltar la autoexistencia de Dios.
Es decir, Dios es aquel ser que no necesita de nada ni de nadie para existir, porque Él es. Siempre ha sido, es y va a seguir siendo. El nombre básicamente tiene esa idea de autoexistencia y de autosuficiencia. No fui porque alguien me ayudó, no soy porque alguien me echa la mano, ni seré si alguien me ayuda. Soy el que existe en sí mismo y no necesita de nadie. 2 veces menciona su nombre al comienzo de este sermón que le da a Moisés. Ahora, dice Jehová, Jehová, y Reina Valera dice fuerte. El término o la palabra que se usa es Él. Es Jehová, Jehová, Él. Y Él es el nombre que se usaba para hablar de Dios de manera genérica. No era algo que usaban solamente los judíos, sino que en las naciones alrededor también, cuando hablaban de Él, era el Dios de dioses. Y lo que está haciendo básicamente el Señor es que está diciendo Jehová, Jehová, Él. Es decir, yo soy el Dios de dioses. Yo soy el Dios verdadero. Yo soy el Dios vivo, el único Dios. Así comienza la presentación. El único Dios soy yo. Y luego comienza a mencionar sus atributos. Ahora, piensa en esto tantito. Si tú recuerdas el contexto que te acabo de dar, Dios ya había liberado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo hizo esa liberación? Con plagas, con milagros, con prodigios. ¿Se acuerdan las plagas que azotaron Egipto? Ahora, gracias a las plagas, Faraón deja ir al pueblo. Pero el pueblo va caminando y Faraón va tras él, cambia de opinión, y entonces llegan y está el mar. ¿Y qué sucede? Dios abre el mar. Ahora, ¿cuántas veces en tu vida has visto que se abra el mar para que pases en seco? No se da muy frecuentemente, ¿verdad? Pero Dios lo hizo con el pueblo. El pueblo había presenciado ese rescate milagroso. Pasan el mar en seco, viene el ejército de Faraón y es destruido por las olas. El pueblo vio eso. El pueblo entró al desierto. No había Oxxos, dije ahorita, pero tampoco había Coppel. No había donde comprar ropa ni zapatos. Y sin embargo, Dios dice que no permitió que su vestido se envejeciera, ni que les creciera el pie, ¿no? O sea, dice que ellos estuvieron vestidos y no tuvieron necesidad. Tuvieron sed y Dios sacó agua, ¿de dónde? De la roca. Vieron los milagros. El pueblo se quejó y Dios les daba carne. Y en todo ese tiempo ellos vieron cómo era Dios. Tuvieron un atisbo que no hemos tenido nosotros en esa dimensión, pero ellos pudieron ver el carácter de Dios. Sin embargo, Dios delante de Moisés le dice: yo soy el Dios de dioses y te voy a decir cómo soy. Y el primer atributo con el que comienza en el verso 6 dice: misericordioso y piadoso. Misericordioso y piadoso. Ok, la palabra misericordioso es rahum, significa literalmente compasivo. Y es la primera cosa que Dios le revela a Moisés acerca de su carácter. Y esta palabra básicamente describe un amor profundo que usualmente se da entre alguien superior en autoridad o poder con alguien inferior. De hecho, esta misma palabra se usa en el Salmo 103, en el verso 13. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos. Los que son papás, ¿cómo te pones cuando tu hijo se cae? Yo recuerdo que Eliana era nuestra primer bebé, así de que le tocó sufrir a la pobre. Se nos cayó de la cama. Estábamos en un departamento en Las Quintas de 2 pisos y estábamos en la planta baja cuando oíamos nomás ¡tuc! Y subíamos corriendo y ahí estaba la pobre, se había caído de la cama, ¿no? Bebecita. Y ¡ay! No nos dijeron que había que ponerles cosas alrededor, tan quietecita que estaba. Entonces, y daba coraje, ¿no? ¡Ay, pobrecita! O cuando tu niño tiene tos, está enfermo y está llorando en la noche y tú, ¡ay, Señor!
te compadeces de tus hijos. Dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y lo primero que el Señor quiere dejar claro es cómo el Señor tiene ese amor que se expresa en el contexto de la debilidad o la necesidad. Y Dios, cuando nos ve, dice que se compadece de nosotros porque se acuerda que somos ¿qué? Polvo. Él se acuerda que somos polvo, porque Él conoce nuestra condición. Y Dios quiere dejarle en claro a Moisés que un atributo de su carácter es que Él es un Dios compasivo. Jesús dice que veía las multitudes y sentía ¿qué? Compasión por ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. El primer atributo que muestra aquí es esa compasión, es ese amor que se expresa en contexto de debilidad o del sufrimiento y que está asociado a su fidelidad, a que Dios es fiel. En Deuteronomio, capítulo 4, verso 31, y normalmente en la Reina Valera vas a encontrarla como misericordia. Y a veces no sabemos muy bien cómo traducir la misericordia, pero si tú vas a Deuteronomio 4, 31, allí dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Ahora, si tienes nueva versión internacional, va a decir compasivo. ¿Alguien tiene nueva versión internacional? Compasivo. ¿Ok? Él es compasivo. Y dice, porque Dios es compasivo, no te va a dejar. Porque Dios es compasivo, no se va a olvidar del pacto. Porque Dios es compasivo, no te va a destruir. Aunque te lo merezcas. Dios le está mostrando a Moisés que un atributo de su carácter es la compasión. Y dice Salmo 78, 38 que Él es compasivo también, y porque es compasivo es perdonador. Salmo 78, verso 38. Dios es un Dios que está siempre dispuesto en su amor, tiene esa disposición para con nosotros porque conoce nuestra debilidad, porque sabe que estamos necesitados. Vas en Miqueas, vamos a Miqueas, verás. En Miqueas 7 nos muestra la manera práctica en que aplica la compasión del Señor. Miqueas 7. En el verso 19, casi terminando el libro, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo dice él en esa versión? ¿Una versión internacional? ¿La tienes? Miqueas 7, 19. Salud. No, el 19. ¿Sí? Ah, ok. Ajá. ¿Te fijas? Esa es la forma práctica en que expresa. Porque es un Dios compasivo, es un Dios que perdona. Es un Dios que perdona. Ahorita vamos a ver más eso. Pero básicamente, Dios es un Padre compasivo. Dios ama a su pueblo, no los abandona, siempre está en tiempo de necesidad, siempre está procurando su bien para su gloria. Y aunque Dios es santo, su compasión le permite tratar con gentileza con pecadores como nosotros. Dios es santo, pero porque es compasivo puede tratar con gente débil, con gente que falla como nosotros. ¿Por qué? Porque es compasivo, está lleno de simpatía, porque sufrimos la miseria de la fragilidad como seres humanos. Dios está siempre listo para perdonar y restaurar. Y sabes, estas son buenas noticias. ¿Estás necesitado? ¿Estás en debilidad? ¿Has fracasado como pecador? Si estás en necesidad, acuérdate que Dios es Dios compasivo.
Eso es lo que Dios quería dejarle en claro a Moisés y es lo que quiere dejarnos claro hoy en día nosotros. Dios es un Dios compasivo. Pero no solamente eso, es un Dios piadoso o clemente, dice también otra traducción. Es la segunda cosa que quiere mostrar allí. Si regresa al verso 6, dice misericordioso y piadoso. La palabra piadoso es shamun, significa clemente, básicamente es lleno de gracia. La palabra en inglés es gracious, pero en español gracioso se oye gracioso, ¿no? Entonces le ponen clemente, significa básicamente que está lleno de gracia. Y es la segunda cosa que Dios le muestra a Moisés, que Él es clemente y básicamente describe la respuesta del corazón, una respuesta genuina, una respuesta de corazón de alguien que tiene algo para darle a otro que está en necesidad. Eso es gracia. Cuando respondes de corazón dándole a alguien que está en necesidad. Y eso es lo que describe esta palabra en esa idea. Y básicamente el contexto normalmente es de alguien fuerte o alguien poderoso ayudando a alguien necesitado, que no lo merece. A alguien que no lo merece, que no merece ese tratamiento. Y cuando tú piensas en el pueblo de Israel, Dios, decíamos, era un Dios compasivo, era alguien que estaba allí con el pueblo y aunque eran necios y aunque eran rebeldes, Dios estaba allí y no los abandonaba, pero no solamente eso, sino que les daba. Imagínate que Dios escuchara la oración del pueblo de Israel. Ay, estamos comiendo puro maná. Ay, ya estoy harto, hasta aquí me tiene el maná. Se me antoja la carne y no hay carne aquí, mejor nos hubieran dejado allá. ¿Y qué hace Dios? Ahí les van las codornices, ¿no? Codornices, andan para que coman. ¿Se la merecían? No. Dios es lleno de gracia porque nos da lo que no merecemos. Si tomamos la Biblia literalmente, dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Qué es lo que tú y yo merecemos? Eso es lo que merecemos. Pero Dios nos da y nos da más allá de lo que merecemos. Dios muestra su gracia, se muestra clemente para con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en la gracia, no significa que nosotros hacemos una parte, lo que nos corresponde, y luego oramos a Dios y Dios hace su parte. Y es un esfuerzo 50 y 50. No, la gracia es 100% obra de Dios. No hay nada en nosotros que nos haga o que haga Dios deudor de algún favor para con nosotros. Dios es el que por iniciativa lo hace. Y en Génesis 33, verso 5, cuando Jacob iba a encontrarse con su hermano Esaú, pues Jacob manda a sus chamacos delante y tenía miedo de cómo le iba a recibir su hermano. Pero cuando se encuentran y Esaú le dice, ¿y todos estos chamacos? Y Jacob dice, ¿sabes qué? Es la gracia de Dios que me bendijo. Yo no merecía tener tantos chamacos, ¿no? Algunos piensan que es un castigo, pero no. Es la bendición de Dios, es la gracia de Dios. Y Jacob dice, ¿sabes qué? Dios me bendijo, es su gracia. Solamente así es que podemos entender cómo es Dios. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 22, apúntalo, cuando David es hallado culpable de su pecado con Betsabé y muere su hijo, David se pone en luto y está ayunando y dice, ¿sabes qué? Pues la verdad es que me puse a ayunar, dice, porque el Señor en su gracia a lo mejor le concedía la vida a mi hijo, pero ya murió, entonces se quita su luto y todo, porque él estaba esperando que la gracia de Dios actuara allí. Él sabía que no lo merecía, él sabía que solamente la gracia de Dios lo podía hacer. La gracia entonces es 100% Dios. Y cuando tú ves la Biblia, ese es el mensaje que está de Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un Dios de gracia y la salvación es solamente por gracia. Y cuando piensas en nuestra vida como creyentes, cuando piensas en el cristianismo como religión, la gracia es lo que hace diferente el cristianismo de cualquier otra religión. Todas las religiones buscan hacer algo para que Dios los recompense.
Los cristianos decimos, Señor, gracias porque nunca voy a merecer nada de ti, pero tú eres un Dios bueno y tú por gracia me das más allá de lo que merezco. ¿Sí me explico? Sin la gracia, el cristianismo es una religión como cualquiera. La gracia nos hace diferentes. La gracia, ese mensaje de gracia es lo que separa a los cristianos de cualquier otra religión. ¿Cumple los estándares de Dios? Si no los has cumplido, si eres alguien que ha fallado, si eres alguien que se ve a sí mismo como necesitado, si no has sido bueno, tengo buenas noticias porque Dios es un Dios de gracia. Es un Dios que nos da lo que no merecemos. Todo lo bueno que no merecemos. Ahora, pero no solamente eso es lo que Dios quería que Moisés supiera. Regresas a Éxodo 34 y dice en el verso 6 que además de misericordioso y de piadoso es tardo para la ira o lento para la ira. La palabra o el término, la frase arekaf es muy curiosa. Básicamente significa que Dios tiene un perfil griego, un perfil latino más bien. Tiene la nariz muy larga. Eso es lo que literalmente significa la frase. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuántos de ustedes cuando se enojan se ponen rojos? ¿Nadie de ustedes? Sí, ok, sí hay algunos. Yo cuando me río me pongo rojo. Bueno, supongo que cuando me enojo también, ¿verdad? Pero a lo que se refiere esto es que Dios tiene una nariz tan grande que tarda en ponerse roja. Esa es la idea. Dios tarda en enojarse. Ese es el concepto que está diciendo. Y Dios lo está diciendo. Yo, Jehová, Él, dice, es lento para la ira. Yo tardo en enojarme. No soy de mecha corta. Y esa es la idea que le está diciendo aquí. Ahora, si somos honestos, Dios tiene suficientes motivos para estar enojado con nosotros. Dios tenía suficientes razones para estar enojado con el pueblo de Israel. Acababan de hacer el becerro de oro, acababan de deschongarse, habían hecho un relajo después de todo lo que Dios había hecho. Dios tenía todas las razones del mundo para enojarse, pero Dios dice, ¿sabes qué? Soy lento para la ira. Soy lento para enojarme. Ahora, Dios no significa, cuando dice esto, no significa que no se enoja. Dios muestra su ira y en algunos momentos la muestra de manera muy visible. Pero lo que dice es que Él es paciente para con los que le ofenden. Aunque su enojo parezca feroz, aunque su enojo dice, ¡qué extremo! El enojo de Dios no es pecaminoso. Su enojo no procede del pecado, no procede de la maldad. Su enojo procede de un carácter santo que es ofendido por la rebelión o el pecado de sus criaturas. ¿Sí me explico? Dios no se enoja como nosotros, ¿no? Se me metió un carro, ¡ah! Quítate de aquí, animal, ¿no? Perdón, Señor, pero tú sabes, mira cómo se metió, ¿no? Nosotros nos enojamos cuando nos sentimos agraviados, cuando sentimos que alguien no nos da el lugar que merecemos, cuando alguien no actúa como nosotros esperamos, cuando alguien no responde como yo creo que debería responder. Pero Dios no. Su enojo viene de un carácter santo cuando es agraviado por el pecado o por la desobediencia. Dios tarda en enojarse. Dios no actúa inmediatamente en su enojo, sino que se muestra paciente para con nosotros. Y eso es algo que Pedro dice, ¿sabes qué? Dios no quiere que la gente se muera, no quiere que los hombres perezcan. En realidad Dios es paciente. Y cuando la gente dice, no que ya se iba a acabar el mundo, no que ya iba a venir el Señor, dice, algunos lo toman por, ¿sabes qué? Dios no es cierto, no va a venir. Pero en realidad Dios está siendo paciente, esperando que las gentes, que los hombres se arrepientan. Dios es santo y por eso tiene que responder al pecado. Y por eso es que muestra el castigo por la maldad. Pero Dios no es alguien que está impaciente o que se goce, se deleite
castigando a alguien. Dios no tiene prisa. Y Dios no tiene prisa porque sabe que va a haber un día, y sabemos nosotros que va a haber un día donde la maldad va a ser juzgada. En Apocalipsis 20, lo puedes leer en tu casa, todos vamos a rendir cuentas delante de su trono en un día en particular. Pero mientras tanto, Dios lo que quiere es que los hombres se arrepientan. Yo soy lento para la ira. Y eso son buenas noticias. ¿Has ofendido a Dios? ¿Le has fallado a Dios? Hay esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es lento para la ira. No es un Dios iracundo, es alguien que espera, que es paciente para que tú te arrepientas. No hay que llevarle jirafas al volcán, no hay que hacer sacrificios humanos o hacer algo ahorita. No, nuestro Dios es lento para enojarse. Son buenas noticias. Ahora, no es lo único. Regresas otra vez al capítulo 34, verso 6, y dice, es tardo para la ira y es grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Y esta palabra es mi palabra favorita del Antiguo Testamento. La palabra misericordia, está traducida en misericordia, pero es la palabra Gesed. La palabra Gesed, apúntelo, es mi favorita de todo el Antiguo Testamento. Literalmente la traducción que se da es amor leal o amor inagotable. Gesed. Y Dios está lleno de amor inagotable, lleno de amor leal. Y no solamente eso, dice y verdad, que en el contexto la palabra es emet, significa fidelidad. Y cuando dice que es grande, es básicamente abundante en cantidad o calidad. La Nueva Versión Internacional lo traduce, en lugar de misericordia, lo pone como amor, y la Nueva Traducción Viviente le pone amor inagotable. Y este concepto que Dios está transmitiendo es el amor leal de Dios. Básicamente algo que es inmerecido, es algo que Él soberanamente da. Él decide amarnos. ¿Por qué te ama Dios? ¿Porque eres muy bueno? ¿Por qué te ama Dios? Porque eres especial, porque no hay otro como tú. ¿Por qué te ama Dios? Porque es más inteligente, porque te portas bien. ¿Por qué te ama Dios? Porque le da la gana, por su gracia. Efesios capítulo 1 dice que a Él le plació amarnos y escogernos y llamarnos y hacernos sus hijos. Es el deseo de Dios de manera voluntaria, personal. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que Dios no es como nosotros. Cuando tú decides amar a alguien, dices, ¿cómo amo a esta persona? No la conoces, pero estoy enamorado de esa persona. Y luego llegas tú bien galán, con tu ramo de flores, y te batean. ¿Y entonces qué haces? Sáquese, ni que fuera la única, ¿verdad? Dios no es así. Dios te ama, y aun cuando tú seas infiel, su amor permanece. Y ¿sabes? Dios se vincula a los seres que ama y hace compromisos y da bendiciones sin que sean su obligación. Dios no solamente nos perdonó nuestros pecados. Muchas veces decimos, es que Dios me perdonó. Sí, pero no fue lo único que hizo. Dios te perdonó y te limpió para que de aquí en adelante, aun cuando falles, tú no pierdas la vida eterna que Él te quiere dar. Ya te la dio. Y no solamente eso, no solamente te está santificando, sino que te hizo parte de su familia. Te dice hijo y tú puedes llamarle padre. Pero no solamente eso, además de que te adopta en su familia, dice que te va a dar la herencia de Jesucristo para que la compartan con Él. Dios hace eso no porque tenga una obligación, sino porque Él quiere. Dios ama de esa manera. Es grande en amor inagotable o en amor leal y en fidelidad. Dios bendice a su pueblo, al objeto de su amor, más allá de toda expectativa. Dios bendice. Ahora, es importante porque este amor no se agota, no disminuye. ¿Por qué? Porque está fundado en el carácter de Dios, en el que es, en el que no deja de ser. El amor de Dios es perfecto, no es como nuestro amor.
no cambia. Oh, siento que hoy te amo tanto porque me hiciste de cenar. Ay, ahora casi no, siento que no te amo tanto porque estuve peleando contigo y no hiciste lo que yo quería. No, Dios no. Dios nos ama de manera perfecta y su amor no mengua, no se agota, no disminuye, porque está fundado en su carácter y ¿sabes qué? En su compromiso. Lleno de amor inagotable y fidelidad. Cuando dice verdad, se refiere a la fidelidad de Dios. Si tú vas al Salmo 136, rápidamente ese sí lo vamos a leer porque a ver si captas el mensaje. Salmo 136, verso 1 dice: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice Reina Valera. ¿Tienes nueva versión internacional o una traducción viviente? ¿Qué dice? Su gran amor perdura para siempre. Si tú te vas a cada uno de los versículos que siguen, te vas a dar cuenta de que cada versículo, ¿cómo termina? Su gran amor es para siempre. Todo el Salmo 136, básicamente lo que nos está enseñando es que el amor de Dios es para siempre. Su amor es inagotable. No solamente su amor es inagotable, sino también su fidelidad. ¿Qué significa eso? Que puedes depender de esto. Tú puedes poner tu confianza en que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Podemos confiar en la palabra de Dios porque Dios es fiel. Podemos confiar en lo que Él ha dicho porque es verdad. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Toda verdad, fíjate, toda verdad viene de Dios. ¿Estás de acuerdo? Toda verdad viene de Dios. Y es verdad porque está asociada a Dios. La palabra de Dios es tan segura como su carácter. Si Dios en su carácter no fuera fiel, si Dios en su carácter no fuera leal, si Dios en su carácter no fuera confiable, ¿podrías confiar en su palabra? No. Su palabra es verdad porque su carácter lo avala, su carácter es verdadero, es leal, es fiel. ¿Sí me explico? Por eso la palabra de Dios permanece, por eso la palabra de Dios es confiable, porque Él que nos ha dado su palabra es verdad, es confiable. Por eso Jesús dijo en Juan 17:17, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Has sido infiel a Dios? ¿Le has fallado a Dios alguna vez? ¿Te ha costado trabajo ser obediente? ¿Sabes qué? Anímate, porque Dios está lleno de amor leal y de fidelidad. Aun cuando nosotros seamos infieles, aun cuando nosotros fallamos, Dios no cambia. Dios no falla, Dios no deja de amarte, Dios no te aparta de Él, aun a pesar de nuestras fallas. Pero no solamente eso, regresamos al versículo 7 y dice que es grande en misericordia y verdad. Y mira qué tan grande es, verso 7, que guarda la misericordia, guarda ese amor leal a millares. A millares. Dios, y lo vamos a ver ahorita, Dios no tiene cierta cantidad de amor. Él puede amar a millares y está hablando de generaciones, no de personas. Millares de generaciones pueden recibir de ese amor. Y la otra característica que viene allí dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios está listo para perdonar. Básicamente, esta característica, este atributo de Dios es así como lo máximo. Dios perdona. Dios perdona y Dios hasta desglosa las ofensas. Dice, Dios perdona la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Básicamente la iniquidad se refiere a cualquier acción malvada. Todo que está fuera de lo correcto es iniquidad. Pero no solamente perdona la iniquidad, perdona la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es volverse contra de Dios, el Dios que tiene la autoridad del universo, el que nos ha creado. Cuando tú te opones a Él, cuando rompes la relación. Hasta aquí, ¿no? Córtalas. Dios perdona a los rebeldes. Dios perdona la rebelión y no solamente eso, Dios perdona el pecado.
cualquiera que falla en los caminos de Dios, cualquiera que falla en el estándar de Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios perdona y está listo para perdonar. Y la palabra que usa aquí para perdonar es la palabra nasá, y significa básicamente levantar, cargar, remover, llevarse. Y eso es lo que Dios hace con nuestro pecado. Dios toma nuestras cargas, nuestro pecado, y dice que se las lleva. ¿Y dónde las pone? En el fondo del mar. Lejos, lejos se las lleva. Dios perdona nuestro pecado. Un comentarista hizo una nota y dice: el pecado puede ser perdonado y olvidado porque es quitado y llevado lejos. Eso es lo que Dios dice. Por eso en el Salmo 32, David dice: bienaventurado al varón que ha sido perdonado, al que no le es contado su pecado. Bienaventurado es. Ahorita lo leíamos en Miqueas 7:18. Si lo ves, Dios se olvida del pecado. Dice que lo echa al fondo del mar. Y esa es la parte buena. Tenemos un Dios perdonador. Y la pregunta es si le has fallado a Dios. Si eres culpable de pecado ante Dios, esas son buenas noticias. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Dios está listo, Dios está dispuesto para perdonarnos. Por último, y es un contraste en el verso 7, dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esa es la sexta característica que Dios manifiesta a Moisés. No voy a tener por inocente al culpable. Y ese es el otro lado de la moneda, básicamente. Si Dios está lleno de gracia, si Dios es un Dios que perdona, si Dios es un Dios justo, Dios no puede pasar por alto la ofensa. Dios está listo para perdonar cuando alguien se arrepiente, pero si alguien persiste en pecado y desafía a Dios, su santidad no permite que pase por alto la justicia. Su gracia no elimina la justicia. Dios es un Dios justo y dice que no va a tener por inocente al culpable. Aquellos que se niegan a arrepentirse son responsables ante un Dios que es santo. Y sabes, Dios no solamente no va a tener por inocente al culpable, y esto es bien importante para nosotros como papás, como jefes de familia, varones, mamás, porque Dios no tiene por inocente al culpable y tampoco borra las consecuencias de nuestro pecado. Si tú te vas allí, el verso 7 nuevamente dice: no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, quiero ser muy claro aquí. No está hablando de maldiciones generacionales. No es bíblico. De hecho, si tú vas a Ezequiel 18, el Señor les explicó claramente al pueblo que ya no usaran ese dicho de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos padecen la dentera. Dice el capítulo 18, verso 1, ¿no? El título es: el alma que pecare morirá. Dice: vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán que usar ese refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo o hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. Te habla todo lo que hace justicia. Dice el versículo 9: en mis ordenanzas caminare y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Verso 10: mas si engendra hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y que no haga las otras, sino que coma sobre los montes, y se va diciendo todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Versículo 13: prestaré interés y tomar usura. ¿Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, y repite todas las cosas malas que hizo el padre,
dice el versículo 17, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviera en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Lo que está diciendo básicamente es que cuando tú cometes pecados, cuando tú pecas, no solamente te afectas a ti, sino a los que están en tu casa. Las consecuencias del pecado van sobre tu esposa, van sobre tus hijos, van sobre todos aquellos que están cerca de ti. ¿Cuántas veces no has visto que en una casa infidelidades, divorcios o drogas o alcohol o crimen o lo que tú quieras, no solamente afecta a la persona que los comete, sino a todos los seres que están alrededor? Y lo que está diciendo Dios a Moisés es: Moisés, quiero que quede claro, soy un Dios compasivo, soy misericordioso, soy lento para la ira, soy grande en amor, en fidelidad, perdono los pecados, pero no voy a tener por inocente al que es culpable. Y no solamente eso, va a pagar él y las consecuencias van a alcanzar a su familia. Cuando habla de la tercera y cuarta generación, en ese tiempo normalmente la familia vivía junta. Estaba el padre, estaban los hijos, sus esposas, y vivían normalmente en la casa paterna. ¿Se acuerdan que Jesús usa esta ilustración? Porque cuando se iba a casar el hijo, iba y preparaba la habitación en la casa del padre, porque él se iba a quedar como heredero. Preparaba el departamento y luego iba por la esposa y hacían la fiesta en la casa. Y Jesús dijo: voy a la casa de mi padre, les voy a preparar morada. Normalmente vivían todos juntos, y lo que está diciendo es: el que peque va a afectar toda la casa, toda la familia. Las consecuencias del pecado no solamente son para el que hace el pecado, sino para los que están cerca también. Ahora, si tú contrastas, dice tercera y cuarta generación, contra millares de generaciones que el Señor bendice y ama, te das cuenta del carácter de Dios. Dios no quiere destruir al malvado, pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Sin embargo, está abierto y está listo para mostrar ese amor inagotable, ese amor leal a todos aquellos que se acercan, a todos aquellos que se arrepienten en su corazón. Dios dice: no voy a borrar las consecuencias del pecado, allí están. Básicamente es una invitación para arrepentirnos. Y la pregunta es si tú ya te has arrepentido. Porque mientras no te arrepientas, no solamente tú vas a sufrir las consecuencias, la gente que está a tu alrededor también. La gente que está a nuestro alrededor padece por causa de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Después de que escucha cómo es Dios. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Adoró. Amados, Dios quiere que nosotros le conozcamos. No para que tengamos conocimiento intelectual acerca de Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos para que podamos experimentar el carácter de Dios en nosotros. Y cuando nosotros vemos el corazón de Dios, la respuesta lógica a eso es que nosotros le adoremos. Que nosotros quedemos asombrados. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del temor de Dios? El temor de Dios, el contexto es básicamente el asombro ante un Dios que es tan bueno, ante un Dios que nos ama tanto. Si tú no te has arrepentido, el día de hoy es un buen día para comenzar. De hecho, Dios se autorreveló a Moisés, pero nosotros tuvimos un privilegio diferente que el de Moisés. Si tú vas a Juan, al capítulo 1, y este es un pasaje también de mis favoritos, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Jesús cuando vino y estuvo en esta tierra, cuando le dijeron, muéstranos al Padre, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Tanto tiempo he estado entre ustedes. ¿Por qué están preguntando? Muéstranos, o por qué están pidiendo, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios de una manera más profunda por la revelación de Jesucristo. Pero tú y yo estamos llamados a acercarnos y preguntarle personalmente, para que como Moisés podamos cara a cara preguntarle al Señor, muéstrame tus caminos, ¿cómo eres, Señor? Y Dios es un Dios fiel que nos va a mostrar su bondad y su amor, porque el Señor así es. Y es. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo, Dios es perdonador, Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, Dios es un Dios fiel, pero es un Dios justo también. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte más, Señor. Porque es a través de tu palabra que tú nos hablas el día de hoy. Por tu Espíritu Santo, tomas tu palabra, transformas nuestro corazón y solamente tú, Señor, puedes darnos el entendimiento. Solamente tú nos puedes traer esa revelación tuya a nuestro corazón. Ninguno de nosotros, Señor, podemos conocerte si tú no te revelas a nosotros. Ningún hombre puede conocerte si no te revelas a él. Es por tu gracia que tú te revelas a nosotros. Señor, y el día de hoy queremos pedirte para que tú nos atraigas a ti, para que podamos conocerte más, para que por medio de tu gracia, por medio de tu amor, Señor, nuestro corazón quede impresionado. Que podamos, Señor, asombrarnos de ver cuánto nos amas, de ver tu gracia, de ver cómo tú eres, Señor, y cómo tú nos amas, solamente porque te ha placido hacerlo. Padre, no queremos irnos sin antes pedirte que tú toques la vida de cada persona que está aquí. Señor, sabemos que hay un día que tú has puesto en tu agenda donde todos los hombres van a comparecer ante tu trono. Padre, no queremos que ninguno se pierda. Ese es tu deseo, es el deseo de tu corazón. Sabemos que eso es lo que tú estás esperando, que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y no queremos irnos esta mañana, Señor, sin que tú toques la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo traiga, Señor, esa convicción al corazón de esa necesidad que tenemos de acercarnos a ti, de pedirte perdón, de tomar esa obra que tú, Señor, has hecho para traer vida eterna. Y antes de irnos, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Solamente quisiéramos orar. Si hay alguna persona que no está convencida o nunca ha hecho un compromiso con Jesucristo, si en este día dice, sabes que yo quiero tener vida eterna, quiero arrepentirme de mis pecados, lo que queremos hacer es orar por ti solamente, no queremos exponerte. Pero si hay alguna persona que en este día dice, yo necesito a Jesús, yo necesito ser limpiado de mis pecados, te voy a pedir que nada más levantes tu mano ahí en tu lugar. Si hay alguien esta mañana que necesita que oremos, levanta tu mano con tus ojos cerrados todos. Solamente levanta tu mano en tu lugar y vamos a orar. ¿Habrá alguien? Ok, veo tu mano, ¿puedes bajarla? ¿Habrá alguien más? Ok, vamos a orar. La Biblia dice que cualquier persona que se acerca a Dios con un corazón arrepentido, dice que no solamente es limpiado el pecado, sino que es renacido. Dios opera en el espíritu de la persona para que sea una nueva criatura. Y dice la Biblia que Él no echa fuera, que cualquier persona que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Y vamos a orar entonces esta mañana. Vamos a decirle, Padre, sabemos, Señor, que tú estás esperando que nosotros nos arrepintamos. Y en este día queremos pedirte por cada persona, Señor, que ha reconocido su necesidad de ti. Te pedimos para que tú perdones sus pecados, Señor. Para que tú limpies toda maldad. Y para que tú traigas la convicción, la confianza de que la obra de Jesús en la cruz pagó la deuda por nuestros pecados. Señor, trae esa confianza, no en nuestras obras,
no en las cosas que podemos hacer para ganar tu simpatía, sino en lo que tú ya hiciste porque nos amas en la cruz. Tú diste tu vida en la cruz para morir por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Que nuestra confianza sea esa, Señor, que estemos convencidos de que la cruz es suficiente, de que la sangre que Jesús derramó pagó por nuestros pecados para darnos vida eterna. Señor, trae esa convicción en cada corazón y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es un Dios bueno y queremos seguir viendo esos atributos. Si se acuerdan, la semana pasada decíamos que Tozer decía, lo más importante